vivimos con ansia, dolor, vacíos, angustiados, desolados, decepcionados. Nos abandonamos, nos retiramos, nos dividimos, perdemos la fe. ¿Cuál es el camino? Tenemos hambre y sed de Dios. Jesucristo es el único camino, el único Salvador, la única vida, la única verdad. Consolidemos nuestra fe con Monseñor Felipe Arizmendi. En este programa conozcamos más a fondo los cimientos de nuestra fe católica. Consolidemos nuestra fe. Muy buenas tardes, queridos amigos, amigas. Buenas tardes a todos los que nos están siguiendo. Ya notaron, ya vieron diferencia. Este día no está con nosotros Monseñor Felipe Arizmendi. Estos días tiene que estar con su familia. Y hoy en 8 cumple 49 años de sacerdote y ahora está participando ya con su familia. En ausencia de él tomaremos el programa por algunos días. Nosotros, soy su servidor, Monseñor Enrique Díaz Díaz, obispo auxiliar de aquí de la diócesis de San Cristóbal. Con mucho gusto, ya con la mayoría de ustedes nos conocemos, con la mayoría de ustedes hemos estado en contacto y los saludo con todo cariño a todos los radioescuchas que siguen aquí Radio Tepeyac, a quienes siguen nuestras radiodifusoras tanto de Comitán, de Trinitaria y Comalapa. Ha sido una experiencia muy especial, muy bonita, esta comunicación a través de la radio. Estos días yo estuve en Michoacán con mi familia también y en algunos momentos me conectaba por internet, Diócesis de San Cristóbal o Radio Tepeyac, y nos comunicábamos y podía estar escuchando y siguiendo los programas que desde aquí se envían. Y es una experiencia muy especial, a pesar de la distancia, a pesar de la lejanía, seguirnos uniendo. Saludo pues a todos los radioescuchas y a quienes nos siguen también por internet, donde quiera que se encuentren. Nos acompaña este día la hermana Adriana Cantillo Zacarías, misionera del Sagrado Corazón de Jesús y de Santa María de Guadalupe. Muy bien, hermana Adriana, qué bueno. Usted ya ha hecho algunos programas con Monseñor Felipe, así que nos irá ayudando y conduciendo en estos caminos que yo no había recorrido en este programa. El programa se llama, como lo hemos escuchado, Consolidemos nuestra fe. Hay momentos fuertes en nuestra vida, sea por problemas que tenemos en familia, por problemas de enfermedad, por encuentros con otras personas, por dificultades o simplemente por lejanía en que nuestra fe parece desfallecer. Don Felipe se ha preocupado mucho por esta situación de la fe. El Papa en este año nos invita a vivir un año de la fe y Monseñor Felipe ha hecho un folleto que se llama así, Consolidemos nuestra fe. Y en este programa se ha ido siguiendo los diferentes temas que están en ese folleto. Ya han visto varios de los temas. Hoy me ha pedido que tenga uno de los temas que se llama la interpretación de la Biblia, tanto por católicos como protestantes. Está en su página 15 del folleto. Se regresan un poquito donde iban en días anteriores y retomamos la página 15, Consolidemos nuestra fe. Quienes no tengan el folleto lo pueden bajar de la página de la diócesis. Tiene un www.diocesisdesancristóbal.com.mx. Para algunos que ya han estado intentando conectarse a través de la página de la diócesis, les hago una advertencia. Desde hace como unos 15 días ha estado saliendo una advertencia que es un peligro abrir la página. No sé quién nos haya hackeado esto, yo la he abierto varias veces
y no ha acontecido nada, así es que creo que con toda tranquilidad podemos seguirla abriendo para seguir en comunicación. De ahí pueden bajar el folleto, de ahí también pueden tomar o responder o comunicarse con nosotros. Iniciemos pues nuestro programa, ya nos hemos presentado y vamos a ponernos en la presencia del Señor con toda confianza. El Señor está con nosotros, queremos escuchar su palabra. Vamos a intentar cantar, hermana, porque ahora nos pedían un cantito aquí, y vamos a intentar cantar el mismo canto que tienen ustedes ahí en su folleto, Tu palabra me da vida. Lo cantamos todos con mucha fe, con mucha devoción. Los grupos que estén siguiéndonos el programa lo cantamos. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. ¿Cómo no confiar en tu palabra, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? ¿Cómo no estar contigo y anhelar escucharte, si tu palabra nos alienta, nos da fuerza y nos anima? Por eso, ahí en su grupo repetimos todos a nuestro estilo y a nuestra voz. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Aunque camine por cañadas oscuras, aunque me digan que todo está perdido, tu palabra viene a mí. Tu palabra me ilumina, tu palabra me sostiene. Por eso te digo hoy, Señor, tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Señor, dispón mi corazón para escuchar tu palabra. Tú puedes prepararlo para que sea un corazón fecundo, que no sea tierra árida, que no sea una tierra pedregosa, que no sea una tierra llena de espinas, sino que esté dispuesta a recibir tu palabra. Por eso, por última vez, te cantamos. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Así iniciamos poniéndonos en presencia del Señor, anhelando su palabra, queriendo escucharla. Ahora vamos diciendo todos juntos, cada quien ahí en su grupo, y siguiendo la voz de la hermana o la mía, este Salmo 119, 118 en algunas Biblias, de los versículos 145 al 152. Quienes estén buscando en su Biblia, Salmo 119, versículos del 145 al 152. La hermana Adriana nos inicia este salmo, dejemos que penetre nuestro corazón. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor, y guardaré tus leyes. A ti grito, sálvame, y cumpliré tus decretos. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio, esperando tus palabras. Mis ojos se adelantan a las vigilias de la noche, meditando tu promesa. Escucha mi voz por tu misericordia. Con tus mandamientos dame vida. Ya se acercan mis inicuos perseguidores, están lejos de tu voluntad. Tú, Señor, estás cerca, y todos tus mandatos son estables. Hace tiempo comprendí que tus decretos los fundaste para siempre.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué te dice este salmo? ¿Qué te lleva a pensar? Ese grito que sale de lo profundo de nosotros: te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Déjalo caer en tu corazón y así pronúncialo mentalmente, pronúncialo con todo tu ser. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Este día vamos a reflexionar sobre el tema titulado La interpretación de la Biblia por católicos y protestantes, que está en la página 15 del folleto Consolidemos Nuestra Fe. ¿Qué quiere decir interpretación? Cuando vemos algunos signos, necesitamos saber qué significan esos signos. Cuando no conocemos las letras, necesitamos que alguien nos explique cada letra. Cuando se cifra un mensaje, se necesita interpretar. Y la Biblia necesita interpretarse, necesita explicarse para poder entenderla. Tenemos en la página 15 de su folleto Consolidemos Nuestra Fe este tema. La hermana Adriana nos leerá la introducción que iremos poco a poco comentando. La palabra Biblia viene del idioma griego y significa libros, en plural. No es, por tanto, un solo libro, sino que tiene 73. 46 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo. Unos son más largos, otros muy pequeños, pero aunque sean de una sola página, se llaman libros. ¿Con cuánta razón los antiguos llamaban a la Biblia el libro por excelencia? ¿Con cuánta razón sigue siendo el libro más buscado, más vendido, más traducido en nuestros tiempos? Porque es un libro que contiene la vida. Pero como ya nos decían, es no un libro, sino una colección de muchísimos libros. Alguien lo compara como una ciudad. Yo pensaba aquí en San Cristóbal, quienes conocemos San Cristóbal, podemos muy bien ver San Cristóbal como es. Tiene partes muy antiguas, tiene partes muy nuevas, tiene partes con avenidas amplias y tiene callejoncitos, tiene mansiones enormes y tienen casitas que son como un cuarto. Así es la Biblia, como una gran ciudad que se ha construido a través de miles de años y que cada calle, cada lugar, cada parte fue construida en tiempo diferente para personas diferentes, con necesidades diferentes y con materiales diferentes. ¿Cómo se conoce una ciudad? No se puede conocer una ciudad solamente de memoria o que alguien me la platique. Será muy bonito. ¿Cómo se conoce una ciudad? Visitándola. Viviendo en ella, adentrándose por sus calles, conociendo sus casas, conociendo sus callejones, descubriendo. Y todavía, si nos metemos a algunas calles, descubrimos casas antiguas. Pero si entramos en una casa antigua, vamos a descubrir que tiene partes muy antiguas, pero que a lo mejor ya tiene electricidad y ya tiene sus baños y si ya tiene su teléfono. Es decir, en una misma casa, aunque sea antigua, descubrimos partes nuevas, partes antiguas. Cada libro de la Biblia es así, como una calle, como una casa, y toda la Biblia es como una gran ciudad, pero una gran ciudad a la que hay que caminar y hay que recorrer, nada más tratar de no perderse. Al inicio, en las grandes ciudades uno se pone como una calle central. La calle central aquí sería Cristo,
que nos divide Antiguo o Primer Testamento y Nuevo Testamento. Entonces, es muy importante recordar. ¿Cuántos libros? 73. ¿Cuántos del Antiguo Testamento? 46. ¿Y cuántos del Nuevo Testamento? 27. Bueno, algunos pequeñísimos, como ya nos decía, de una sola página o media paginita. Algunos bastante largos, algunos muy amenos, como poesía, rica, bonita, sabrosa. Algunos fastidiosos, de estadísticas, números, nombres. Pero es la Biblia, y la Biblia, palabra del Señor. En el segundo párrafo dice: en muchas Biblias protestantes faltan algunos libros del Antiguo Testamento. Primera y segunda de Macabeos, Judith, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch. Y las ecuménicas sí lo contienen. A ver, recordemos. La Biblia en el Antiguo Testamento estaba escrita casi toda en hebreo, y lo leían mucho los judíos como palabra del Señor. Después se fue poco a poco consolidando y reduciendo el número de libros, y algunos libros, algunos los consideraban canónicos, es decir, inspirados por Dios, y otros los consideraban como no inspirados por Dios. Y algunos de estos libros, algunos le llaman deuterocanónicos. No quiere decir que sean falsos, sino quiere decir que no son aceptados por todas las confesiones. Y estos, como ya muy bien nos decías, es el primero y segundo libro de Macabeos, Judith, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch. Hay muchas Biblias de hermanos protestantes que también tienen estos libros, porque se hacen en trabajo ecuménico. Por ejemplo, en Chinaló, desde hace tiempo se hizo un trabajo para traducir la Biblia en Tzotzil, y la parte católica, y muchos de ellos sí tienen estos libros. En Palenque, la zona Chol, hemos estado trabajando en la traducción de la Biblia junto con algunos hermanos protestantes y muy dedicados a conocer y a estudiar la Biblia, y entonces ahí incluimos estos libros que se llaman deuterocanónicos. Las partes más antiguas del Antiguo Testamento se empezaron a escribir como en el año de 1300 años antes de Jesucristo, pero fue poco a poco que se fue poniendo por escrito la historia de la salvación en el pueblo de Israel. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, fueron muchos los autores humanos, cada cual con su propio estilo y su cultura, que pusieron por escrito los acontecimientos y las palabras recibidas de Dios. Todavía unos 50 años antes del nacimiento de Cristo se escribieron algunos, como el libro de la Sabiduría. Los libros del Nuevo Testamento fueron escritos entre el año 50 después de Cristo y finales del siglo I. El primer escrito es la primera carta a los tesalonicenses, que fue redactada en torno al año 50. Los evangelios se escribieron, el de Marcos por el año 64, los de Mateo y Lucas antes del año 70, el de Juan a finales del siglo I. Aquí retomo la imagen que decíamos de la ciudad. Si vemos nuestra ciudad, va a tener vestigios y construcciones muy antiguas y otras muy nuevas. No se escribió la Biblia toda de un golpe. ¿Cómo se fue escribiendo la Biblia? En partecitas. Y aún muchos libros se escribieron no de un solo golpe, no de una sola sentada, como por ahí algunos nos dicen, sino se fueron escribiendo poco a poco. Alguien me decía algún día, entonces, ¿el libro del Génesis no fue el primero que se escribió? No fue el primero el libro del Génesis,
Y el libro del Génesis no se escribió de un solo jalón. Si leemos detenidamente el capítulo primero y el capítulo segundo, vamos a encontrar que son muy diferentes, tienen muy diferentes estilos y se escribieron en muy diferentes épocas. Entonces, algunos son muy antiguos. El libro del Génesis va respondiendo a preguntas fundamentales para la persona: ¿quién soy? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿Por qué el mal? ¿Por qué las divisiones? ¿Por qué las lenguas? Otros libros van más en cuestión de censos. Otros libros son más poéticos. Así, algunos se escribieron como 1300 años antes. Y no precisamente un libro, hay partecitas, alguna poesía, algún verso. Por ejemplo, está el cántico que está en el capítulo 15 del Éxodo, el cántico de María cuando triunfan sobre los egipcios, cuando se escapan de los egipcios. Es un cántico que tiene resonancias muy antiguas. El canto de Débora en el libro de los Jueces también es muy antiguo. En cambio, otros, como el libro de la Sabiduría, escrito en griego, entonces es muy nuevo, muy reciente, como nos decía en su texto don Felipe, ya cerca del año 50. En cambio, los evangelios se escribieron después de Jesús. De su muerte, después de su muerte. Después de su muerte, después de su resurrección. A unos les sorprende esto, porque fíjese, el primero, ¿cuál fue? La carta a los tesalonicenses. La carta a los tesalonicenses no fue el Evangelio. Una carta es lo primero que se escribe y es el escrito que se considera más antiguo. Y de los Evangelios, el primero que se escribió fue el Evangelio de San Marcos. Antes leíamos el Evangelio de San Mateo como el primero y creíamos que era el primero. El primero que, según los estudiosos científicos, que se escribió es el Evangelio de San Marcos. Si ustedes se fijan, es el más pequeñito. También es el que está en un lenguaje más sencillo. También es el que tiene menos explicaciones. Entonces, es considerado el más antiguo, más o menos en el año 64. Los de Mateo y Lucas, ahí don Felipe nos dice aproximadamente en el año 70. Algunos estudiosos dicen que quizás hasta el año 80, y el de San Lucas algunos lo ponen hasta un poquito después, hasta el 90. No se extrañen pues de que algunos digan así. No es que fuera el periodista ahí detrás de Jesús escribiendo, sino que Jesús vivía, actuaba, y después recordaban las gentes como en catequesis todo lo que había hecho. Los últimos libros del Nuevo Testamento se escribieron aproximadamente hacia el año 100, probablemente el libro del Apocalipsis y el Evangelio de San Juan. De la... Según los protestantes. Bueno, aquí vamos a leer una partecita más de lo que sigue allí en su folleto. No lo va a leer la madre Adriana, nomás como estamos platicando tanto y ya nos distrajimos donde íbamos, pero ahí siguen en su folleto, muy atentos. Según los protestantes, la revelación de Dios está solo en la Biblia. Los católicos creemos que no está solo en la Biblia, sino que se nos ha transmitido también por la tradición de la Iglesia, como ha enseñado el Concilio Vaticano II en su Constitución sobre la Divina Revelación, y lo ha remarcado el Papa Benedicto XVI en su exhortación postsinodal sobre la palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. Dios ha hablado de muchas maneras. Una parte de su palabra está escrita en la Biblia, pero otra se ha transmitido de generación en generación por la Iglesia instituida por Jesús, con la guía del Espíritu Santo. No somos una religión del libro, sino de la palabra. ¿Cómo sostenemos que esto sea verdad? A ver, es muy importante esto que decimos. Algunos grupos
de protestantes, no puedo decir todos porque hay quienes estudian mucho y tienen muchos conocimientos y están muy avanzados en este conocimiento de la Biblia, pero algunos grupos quisieran tomarlo todo al pie de la letra y que lo que está en la Biblia vale y lo que no está en la Biblia no vale. Naturalmente hay cosas que no van a estar en la Biblia. Es curioso, los judíos empezaron a hacer su hebreo a partir del hebreo de la Biblia, que ya se había perdido del lenguaje. Pero entonces se encontraron con que hay muchas palabras que no están en la Biblia, y entonces tienen que traducirlas, cómo se dice automóvil, cómo se dice teléfono, cómo se dice internet, cómo se dice radio, que nos están siguiendo ahorita ustedes. Todas esas palabras las tuvieron que recrear porque no están en la Biblia. Hay muchas cosas que no están en la Biblia y muchas que no pueden ser tomadas al pie de la letra. ¿Por qué? Porque la Biblia no fue escrita para ser tomada al pie de la letra, sino como palabra de Dios, como mensaje de salvación, y así la tenemos que entender. No es un libro de historia, no es un libro científico, y tenemos que entenderla así. Vamos a ir leyendo algunas citas muy importantes que nos ayuden a entender y a reflexionar esto tan interesante que estamos leyendo, que estamos participando. Vamos a escuchar así algunas de las citas y pedirle a la hermana si nos hace esta lectura. La lectura está tomada de la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículos del 1 al 5. A ver, les damos oportunidad a ustedes también que la encuentren. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Delante de Dios y de Cristo Jesús, que vendrá glorioso como Rey a juzgar a los vivos y a los muertos, te encargo mucho que prediques el mensaje y que insistas cuando sea oportuno y aun cuando no lo sea. Convence, reprende y anima, enseñando con toda paciencia, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír. Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Pero tú conserva siempre el buen juicio, soporta los sufrimientos, dedícate a anunciar el Evangelio, cumple bien con tu trabajo. Qué hermosa cita, qué hermosos consejos que da San Pablo a Timoteo. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque habrá tiempo en que los hombres no buscarán la verdad, sino se harán con un montón de maestros, con el prurito, con el ansia de oír novedades. Tú, en cambio, compórtate con toda prudencia, sé firme en la palabra. Ojalá que esto lo podamos hacer oración. La hermana Adriana nos va a ir dirigiendo esta oración. Ustedes ahí en su grupito o personalmente, donde vayan, hagan la oración. Agradecemos, Señor, el llamado que nos haces a anunciar tu palabra. Agradecemos la confianza que nos tienes para anunciar tu Evangelio. Te pedimos que nos concedas ser valientes y fuertes para anunciar a tiempo y a destiempo. Pero te suplicamos, sobre todo, que nos concedas ser coherentes con lo que anunciamos, que aquello que escuchamos y sabemos de ti, lo podamos vivir en medio de nuestro mundo, en medio de nuestra situación personal, en medio de cada uno de nuestros problemas o dificultades,
que podamos anunciar con nuestra forma de vida, que seamos, pues, valientes y perseverantes en medio de las dificultades. Imploramos tu presencia, tu espíritu, tu compañía, y agradecemos tu inmenso amor y tu paciencia. Retomemos pues esta cita, este consejo de San Pablo a Timoteo, y busquemos cuál es la verdad y cómo la ponemos en nuestro corazón. Vamos a ir así continuando en el folleto que tenemos ahí en sus manos. Consolidemos nuestra fe para ir avanzando un poquito más en este tema que se me hace tan importante. En el inciso A, no todo lo que Jesús hizo está en la Biblia. Inciso B, después de su resurrección, durante 40 días, Jesús estuvo hablando con sus apóstoles sobre el reino de Dios, y todo eso que les enseñó no está escrito en la Biblia. ¿Acaso eso no es palabra de Dios? No podemos decir que todo lo que Jesús hizo y enseñó, que todo lo que el pueblo vio y escuchó, que todo lo que el pueblo hizo está escrito en la Biblia. Hay muchas cosas que no están escritas en la Biblia y que se han conservado por tradición, que se han conservado a veces por la misma oración que se va haciendo, por la liturgia. De muchos modos se va conservando este modo de actuar de Jesús. En la cita bíblica, Juan capítulo 21, versículo 25. Jesús hizo muchas otras cosas, tantas que si te escribieran una por una, creo que en todo el mundo no cabrían los libros que podrían escribirse. Vean, el mismo autor, San Juan, que ya había investigado mucho, que ya llevaba toda una tradición, nos cuenta que hizo muchas cosas más Jesús. ¿Cuántas? No cabrían las bibliotecas en todo el mundo. Y vaya que ahora, ya con estos métodos modernos, podemos almacenar tantas cosas. Pero, a ver, cómo era su mirada, cómo era su rostro, sus palabras. Los evangelios nos dicen muy poco. Nos dice de sus actitudes, nos dice de su amor, nos dice tantas cosas, pero muchas las deja para que nosotros las vivamos y sintamos a Jesús, para que nosotros experimentemos a Jesús. No todo está escrito en la Biblia, pero la Biblia es el lugar donde vamos encontrando como la fuente para poder reflexionar. En Hechos, capítulo 1, versículo 3. Y después de muerto, se les presentó en persona, dándoles así claras pruebas de que estaba vivo. Durante 40 días se dejó ver de ellos y les estuvo hablando del reino de Dios. ¿Cuántas cosas diría Jesús del reino de Dios? ¿Cuántas cosas se fueron escribiendo, diciendo, transmitiendo, pero no quedaron en la Biblia? En días pasados alguien me decía, oiga, evangelios apócrifos, ¿quiere decir que son mentirosos? No, son otras fuentes que nos ayudan a conocer todas esas lagunas que quedaron en la vida de Jesús, que no los podemos decir netamente históricos, pero que nos ayudan a ir comprendiendo mejor lo que nos dice la palabra del Señor. Así que muy claro, tanto San Lucas en Hechos como San Juan nos dicen, hizo muchas cosas Jesús que no están escritas en la Biblia. Vamos a leer el párrafo C, el inciso C del librito. Jesús nada escribió, sino que Él es la palabra. Ordenó a sus apóstoles que predicaran la palabra de Dios, que proclamaran la buena nueva. No les pidió que escribieran, y la mayoría no escribió nada. Su predicación es verdadera palabra de Dios,
pues la recibieron de Jesucristo. Pero no todo lo que predicaron quedó escrito en la Biblia, sino que llegó a nosotros por la tradición fielmente transmitida en la Iglesia a través de los siglos. Escribir. Bueno, alguien me decía que si Cristo algún día escribió, parecería que no escribió nada, aunque sí nos da la idea de que sabía leer, porque por ejemplo en San Lucas él proclama la palabra en el capítulo 4 cuando va a la sinagoga y lee la palabra. Entonces yo creo que Jesús sabría leer. Escribió, muy pocas veces dice, pero alguna vez dice que escribía, por ejemplo, en aquel pasaje de la mujer adúltera. No sé si realmente estaba escribiendo o así como cuando uno está pensando, nomás que está haciendo bolitas y puntitos, que está uno pensando y tomando tiempo. Yo creo que Jesús debería saber escribir, pero no nos dejó nada escrito. No nos dejó nada escrito, y esto es importante. Lo que nos dejó no son palabras escritas, lo que Él nos dejó vida, porque Él es la vida. Vamos a leer la cita bíblica del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 5 y el 14. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Esta palabra del Señor de San Juan es muy importante. Está resumida toda la historia de la salvación. Jesús que existe con el Padre, pero que se hace palabra. A Dios no lo podemos ver, a Jesús sí lo podemos ver. Se hace cerquita, se hace tangible, lo podemos tocar, sentir, hablar. Lo podemos sentir nuestro, tan nuestro que algunos ya lo despojaron de su divinidad. Pero ahí está Jesús, palabra, ahí está el verbo, ahí está la palabra de amor que el Padre nos dirige. Y ojalá que cada uno de nosotros lo podríamos vivir, sentir a Jesús como palabra. Ese verso 14 del primer capítulo de San Juan: y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, puso su tienda, está con nosotros y lo podemos contemplar. Que cada uno de nosotros así escuchemos a Jesús como palabra del Padre. La cita bíblica de Mateo, capítulo 28, versículos del 18 al 20. Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta cita, junto con la de Marcos, que ya no vamos a leer, es importante. Jesús envía a sus discípulos a proclamar la palabra. No los manda a que escriban libros, no los manda a que hagan cartas, aunque también hacen cartas, no los manda a que hagan historias, los manda a que anuncien mensaje de salvación. Evangelio significa buena nueva. A eso los envía Jesús, y a eso nos envía a nosotros, a recibir el Evangelio,
a ponerlo en el corazón, a distinguirlo, a amarlo, a sentirlo nuestro. Bueno, hemos avanzado un poquito en este tema tan interesante, la Biblia y su interpretación. Ya hemos ido haciendo algunas alusiones. Yo quisiera que allí en su grupo, o si estás solito, que vayas pensando, ¿en qué podemos distinguir una Biblia católica? ¿Tienes tú una Biblia? ¿Tu Biblia es católica? ¿Cómo vas a saber que tu Biblia es católica? A ver, mándenos respuestas. ¿Cómo distingues una Biblia católica de una Biblia protestante? Ya dijimos hace ratito, aquí la madre Adrianita ya nos dijo cómo se distinguían, cuáles libros tenía, cuáles libros no tenía, y hay más cosas en las que se distingue. Pero también les pondría yo otra pregunta. Don Felipe tenía ahí en su folleto cuánto tiempo dedicamos a la semana a leer la Biblia. Yo diría, ¿por qué es importante para ti la palabra de Dios? ¿Qué te hace sentir? ¿Qué te hace experimentar? ¿Cómo te sientes con la palabra de Dios? Les recuerdo, manden sus respuestas al celular, que ya saben muy bien. En días pasados yo andaba por allá en Nicolás Ruiz y allá me salieron varias personas. Nosotros sí mandamos respuestas, aunque aquí nos da mucho trabajo, andamos buscando la señal por allá, subiéndonos a la cerca y a la barda, pero qué bueno que se escuche por allá y qué bueno que nos manden sus respuestas. Celular 967-101-2955. A ver, aquí hago un paréntesis nada más. Alguna persona me decía, bueno, pero ahí en la radio pues está quienes están trabajando y eso. Yo quiero más bien mandar un comentario como muy personal de mi vida. Les doy el número de mi celular, pero solo para preguntas así como ya más reservadas, que no saldrán al aire, que nadie las va a ver nada más que yo. Mi celular al que pueden mandar también este tipo de mensajes es 967-125-95-17. Es diferente, estos 3 sábados lo podemos utilizar, 125-95-17. Al correo electrónico radiotepeyac@live.com.mx. Si no tienen otra forma de enviar mensaje de texto o por celular, pueden hablar al teléfono de cabina. Aquí están nuestros jóvenes expertos ya en esto, contestando, respondiendo. Ya saben el número de la cabina, 967-101-2995. Es celular también. También pueden mandar su opinión al chat de www.radiotepeyac.com. Y claro, también pueden mandar los tuiteros. Los tuiteros pueden mandar a Enrique Obispo su comentario. Enrique Obispo en Twitter, ahí los veo yo. Vamos a dejarles un ratito de música, de silencio, de reflexión. Quien vaya en su vehículo, bueno, aproveche para ir retomando aquel canto, Tu palabra me da vida. Los que no estén solitos, pues tomen alguno de los textos tan bonitos de la Biblia para irlos haciendo vida. Los dejamos pues aquí con musiquita para que ustedes puedan ir haciendo esto.
Muy bien, qué bueno que sigamos aquí, hermanos y hermanas. Les recuerdo la segunda pregunta que nos están insistiendo, que cuál era la segunda pregunta, no la que viene en el folleto. Decía, ¿qué tiempo dedicas cada semana a leer la Biblia? Es la que tenemos en el folleto. Pero yo les ampliaba, ¿qué significa para ti la palabra del Señor? ¿Cómo te da vida la palabra del Señor? La pueden retomar o simplemente las del folleto. Pues gracias a todos ustedes, nos están llegando muchas participaciones. Vamos a ver si podemos responder a unas son inquietudes, otras son comentarios, otras son respuestas. A ver, Madre Adriana, por aquí tiene una pregunta muy interesante. Dice, ¿por qué las demás religiones dicen que los libros apócrifos contradicen la Biblia? ¿Es cierto o falso? A ver, desde hace algún tiempo se ha hablado mucho de los libros apócrifos y se han retomado muchos de los libros apócrifos. Ha habido algunas películas modernas que se basan en estos libros apócrifos, pero a veces lo hacen más bien con dolo, con mala voluntad. Por ejemplo, hay una película que se llama Estigma, y se basa casi todo en decir que el Evangelio de Santo Tomás, que es un evangelio apócrifo, está muy escondido por la Iglesia. No, se puede conseguir en muchos de las librerías. ¿Se acuerda aquellos libros que decían sepan cuántos, aquella colección de sepan cuántos? Ahí están los libros apócrifos, y hay muchas ediciones de los libros apócrifos. ¿Qué es lo que pasa? No podemos decir que sean falsos, pero tampoco podemos decir que sean históricos. Muchas de las historias las tomamos de los libros apócrifos, pero no podemos decir que sean históricos. Por ejemplo, los nombres de los papás de la Virgen María, que son Santa Ana y San Joaquín, no aparecen en la Biblia, aparecen en los evangelios apócrifos. Pero no los podemos tomar como rigurosamente históricos, sino que se fueron haciendo como para llenar el hueco que dejaban los otros evangelios. Entonces nos ayudan, nos enseñan, nos dan claridad en muchas cosas, pero no los podemos tomar como evangelios inspirados. Tesa, pues únicamente contiene el Antiguo Testamento, su Biblia, me imagino. Yo creo que es respecto a cuáles son las diferencias con los protestantes. A ver, Tesa únicamente contiene el Antiguo Testamento. De los protestantes, de los hermanos separados, no, también tienen el Nuevo Testamento. De los judíos, sí. Los judíos nada más leen el Antiguo Testamento, los judíos, y siguen esperando a que llegue el Salvador, que llegue el Mesías. Entonces, si decimos de algunas denominaciones, si nada más leen el Antiguo Testamento, contiene nada más el Antiguo Testamento. Tessa responde a la segunda pregunta: leo y medito las lecturas del día. Es interesantísimo. Bueno, aquí la radiodifusora y muchas radiodifusoras tenemos ese servicio, leer el Evangelio y una pequeña meditación. Dura 5 minutos, aquí la pasan varias veces al día, a las 9 de la mañana, a las 7 de la noche y por ejemplo, si nos escuchan en Michoacán, los que nos estén escuchando en Michoacán, a las 2:30 en Radio La Ley de Pátzcuaro, en Radio María lo pasan, en Radio Comitán, en Radio Tecomalapa, en la radio del hermano Pedro, hay también el comentario a las palabras de Dios. A las 11 de la mañana diariamente también aquí en Radio Tepeyac se pasa. Interesantísimo esto que dice Tessa, porque es el Evangelio meditado. Está esta pequeña ayudita que damos cada día, dura 5 minutos. El domingo dura un poquito más porque le damos más tiempo al Señor. Duramos el Evangelio y 10 minutos de reflexión.
otra de los comentarios o preguntas por aquí que nos hagan llegar. Del grupo Nuestra Señora de Belén. La Biblia católica tiene 73 libros y en otras sectas llaman a Dios Jehová. A ver, es cierto también. La Biblia católica tiene diferente número de libros y en muchas, no en todas, llaman a Dios Jehová. En la Biblia católica normalmente se traduce el Señor o Yahvé. Jehová, les recuerdo, es un apócope. Como los judíos no podían nombrar a Dios, entonces le llamaban el Señor. Cuando encontraban las 4 letras para designar a Yahvé, en lugar de decir Yahvé, decían Adonai, y de ahí sale la palabra Jehová. De ahí sale la palabra Jehová, y algunos de los grupos protestantes la siguen tomando esta palabra. El grupo Zagales, el Buen Pastor, San Ramón. La Biblia católica tiene todos los libros. A los protestantes les faltan los libros de Macabeos, Judith, Sabiduría, Baruch y Eclesiástico. Y dicen Jehová en lugar de Yahvé. Bueno, ya vamos entendiendo algunas de las cosas y ya van viendo cuáles son los libros, en general los libros que faltan. Faltan también algunas otras partecitas. Grupo Nuestra Señora de Belén, a la segunda pregunta contesta: para que seamos unos buenos cristianos, y nos invita a conocer más la vida y su palabra de Dios. Muy bien, qué bueno es conocer más al Señor, escuchar más al Señor, ver la palabra del Señor. Ojalá que cada uno de nosotros cada día vayamos escuchando más esa palabra del Señor, conocer más la vida del Señor. Toda la Biblia contiene la historia de la salvación. Zagales, el grupo Zagales del Buen Pastor responde a la segunda pregunta: Cristo Jesús es la palabra, vida, es el camino, verdad, y reflexionar sus palabras, ponerla en práctica. Bueno, es retomar esto. Ojalá que esto no se sienta como una clase, sino como comentarios y sobre todo con la presencia del Señor que nos va dando vida. Escuchar la palabra del Señor, hacer la vida, ponerla en el corazón. El grupo San Judas Tadeo responde a la primera pregunta: porque la Biblia católica contiene la imagen de la Virgen María y sus 73 libros. A la segunda pregunta contesta: entre otras cosas, sirve para reflexionar la vida personal. A ver, esta pregunta puede un poquito llevarnos a confusión. A ver, Madre Adriana, ¿ve su Biblia? ¿Tiene la imagen de la Virgen de Guadalupe, de la Virgen María? No. ¿No? ¿Entonces no será católica? Sí. Sí es católica, bueno. Algunas Biblias católicas tienen imágenes y tienen entre otras la imagen de la Virgen María, pero esa no es señal, no es señal. Es más, yo les diría que algunos como que se han aprovechado un poquito de nuestra fe y de nuestra devoción y nos ponen en las Biblias católicas muchas imágenes, pero nada más ellos para hacer negocio, para que sea como de lujo. Y lo importante no es tener una Biblia de lujo, sino una Biblia que podamos leer. Si tiene la imagen de la Virgen, probablemente sea católica, pero si no la tiene, quizás también sea católica y podemos leerla con toda confianza, nada más a ver si salen algunas otras cosas. Un anónimo: creo que Jesús sí sabía leer y escribir. Jesús no vino a leer y a escribir, más bien a enseñar. Muy bien, esto era lo que decíamos. Tenemos la seguridad de que Jesús sabía leer, lo leía. Ya les decía yo que él algunas veces leyó en la sinagoga, y para leer en la sinagoga no era cualquier persona la que podía levantarse a leer, sino personas ya de respeto. Jesús leyó en la sinagoga. De escribir no nos dice la Biblia que haya escrito, aunque probablemente sí supiera escribir, y es lo que todos creemos, pero él vino sobre todo a traer su mensaje, la buena nueva.
El grupo María Inés La Florecilla, por la cantidad de libros y la aprobación eclesiástica que siempre debe existir en la Biblia católica. A ver, su Biblia, ahora sí, madrecita, dice que debe tener una aprobación escrita. Miren, en las primeras páginas, ahí en la primera página, claro, son diferentes ediciones cada vez, pero en las primeras páginas normalmente trae la aprobación y decimos el Nihil obstat, es decir, la aprobación eclesiástica. Mire a usted que aquí tiene la aprobación de Raimundo Damasceno Asís, obispo auxiliar de Brasilia, secretario general del CELAM. Su Biblia, si es católica, aprobada por un obispo. Ya ve, entonces vamos aprendiendo más. En las Biblias católicas está en las primeras páginas, depende de la edición, la primera, segunda, tercera página, aparece ahí quién da la aprobación para decir realmente esa es una traducción aprobada. Víctor Ballinas, a la primera pregunta contesta: la Biblia tiene 73 libros, que son 46 del Antiguo y 27 del Nuevo. La Biblia católica está completa y la protestante le faltan libros. A la segunda pregunta contesta: porque a través de su palabra aprendemos de su vida y amor que debemos tener a sus semejantes, dar a conocer el gran amor que tiene nuestro Dios. Es muy importante estas respuestas. Ya la primera creo que ya todos la vamos comprendiendo y estando de acuerdo. Son diferentes los números, el número de libros que se tiene, pero lo más importante, Jesús dice: ¿quién es mi hermano, mi hermana, mi madre? El que escucha mi palabra y la pone en práctica. No el que se sabe todos los libritos, sino el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Y aquí lo ponen muy concreto: palabra de Dios manifestada en el servicio, en el encuentro con los hermanos. La familia Hernández López, por el número de libros de la Biblia católica, y a ellos les faltan libros y a Dios le dicen Jehová. En la Biblia católica está la imagen de la Virgen de Guadalupe. Bueno, ya lo comentábamos, retomamos otra vez. No necesariamente está la imagen de la Virgen de Guadalupe. En algunas Biblias, por ejemplo en la de usted, madrecita, no está la imagen. Por ejemplo en esta otra que está aquí enfrente de nosotros, muy bonita la imagen de la Virgen de Guadalupe, pero puede que no esté. Lo más importante es lo otro. Y ya decíamos por qué es el nombre de Jehová. La familia Jiménez Cruz, la católica tiene 73 libros y los protestantes 39 del Antiguo Testamento, y nosotros tenemos 46. ¿También sustituyen a Dios por Jehová? Bueno, retomamos otra vez el número de libros, nada más véanlos cómo van variando y cambiando algunos de los libros en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también algunas veces faltan algunos de los libros. Ojalá que nosotros podamos entender esto y de acuerdo a nuestras posibilidades tengamos siempre alguna Biblia católica con nosotros. El grupo María Inés de la Florecilla responde a la segunda pregunta. La palabra de Dios sorprende cada vez que se lee. Se descubre algo nuevo, siempre de gozo y paz. Esta reflexión que nos hace el grupo de María Inés de la Florecilla, yo quisiera felicitar a todos los grupos porque sus respuestas están muy llenas de sabiduría y de vida, y me da mucho gusto. Pero esta palabra que nos dice, la palabra de Dios sorprende, yo los invito a que cada vez que nos acerquemos a la Biblia nos dejemos, así como dicen aquí, sorprender. Miren que yo estoy haciendo la reflexión diaria del Evangelio y con frecuencia me sale el Evangelio como repetido, alguien diría, pero es tan diferente lo que me dicen un día. Es como cuando una persona te quiere, te dice buenos días, ¿cómo estás?
te quiero, y no suena igual hoy que ayer ni que mañana. Y si mañana no escuchas la palabra, ya te da el sentimiento. Las palabras pueden parecer iguales, pero la circunstancia, el tiempo y el estado es otro. Lean así la palabra con interés, tratando de descubrir, de dejarnos sorprender por la palabra del Señor. Víctor Ballenas, debemos guiarnos de nuestra Biblia católica, conocerla y estar preparados para saber contestar. Muy bien, Víctor, gracias por tu aportación. Guiarnos por nuestra Biblia católica, conocerla. Esto es muy importante, conocer la palabra de Dios. Y dice, estar preparados para contestar. Yo no diría tanto en plan de pleito, sino en plan de búsqueda, en plan de acercamiento, en plan de dejarnos tocar por la palabra de Dios. Alguien me decía que siendo católico no leía la Biblia y que siendo protestante sí la lee, pero no es porque no le pidiéramos que leyera la Biblia, sino porque a veces decimos, esto ya lo conozco, esto ya me lo sé, y no lo estudio y no lo vivo. Que cada día nos sorprenda la palabra de Dios, que cada día te dejes tocar por la palabra del Señor. La familia Jiménez Cruz, leemos de 10 a 20 minutos y tratamos de leer una parte a diario, pero a veces lo hacemos cada tercer día. Esto nos ayuda a mejorar nuestras acciones y ser más cristianos y apegados a Dios. Gracias, familia Jiménez Cruz. Qué bueno que cada día la palabra del Señor vaya siendo presencia de Dios en su vida. Qué bueno que podamos enriquecernos, fortalecernos con la palabra del Señor. Miren qué de respuestas tienen ustedes y qué hermoso es que a través de los medios de comunicación vayamos leyendo, escuchando y dándole vida a la palabra del Señor. Bueno, regresemos a nuestro folleto, retomen su folleto y vamos a continuar. ¿Dónde íbamos ya? Madre, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Y vamos a tomar la página 17, el párrafo D. Página 17, párrafo D. Ahí nos quedamos y vamos a retomarlo. Lucas y Pablo, que no convivieron físicamente con Jesús ni escucharon su predicación, dicen que investigaron con cuidado lo que había pasado para transmitirlo fielmente. Escribieron solo algo de lo que habían escuchado a algunos apóstoles, pero no consta que hayan escuchado a todos. ¿Cómo se fueron haciendo los libros de la Biblia? Primero con la tradición. Nosotros es muy común, sobre todo en las comunidades. ¿Cómo se saben las historias? Se sabe la historia del cerro y del río y del árbol y se va platicando y no hay nada escrito. Y pasan años y años hasta que alguien dice, a ver, yo la voy a escribir. Y se la platican con un poquito de diferencias, más o menos. La tradición oral fue importantísima en la composición de casi todos los libros y sobre todo en los evangelios. Ojalá que ahora retomemos, escuchemos esta palabra del Señor. Vamos a escuchar la primera cita de San Lucas, capítulo 1, versos del 1 al 4. A mí me encanta San Lucas, es de mis evangelistas preferidos. Muchos han emprendido la tarea de escribir la historia de los hechos que Dios ha llevado a cabo entre nosotros, según nos lo transmitieron quienes desde el comienzo fueron testigos presenciales y después recibieron el encargo de anunciar el mensaje. Yo también, excelentísimo Teófilo, lo he investigado todo con cuidado desde el principio, y me ha parecido conveniente escribirte estas cosas ordenadamente para que conozcas bien la verdad de lo que te han enseñado. A ver, San Lucas, le decía que a mí me agrada mucho San Lucas. Este San Lucas que escribe tan fino, tan bonito. ¿Y qué dice San Lucas? A ver, Teófilo,
mi querido Teófilo, yo me puse a investigar y quiero que estés bien firme en tu fe. Yo cuando don Felipe sacó su folleto de Consolidemos Nuestra Fe, dije, acá está otro San Lucas que nos escribe a todos los Teófilos. Teófilo quiere decir amigo de Dios, Teófilo. Y en ese sentido todos somos Teófilos, amigos de Dios. Y él dice, para que tengas mucha firmeza, para que tengas seguridad, en griego la palabrita dice parresía, que estés bien cimentado en tu fe. Entonces, no te escribo todo, te escribo lo que sea más necesario para que estés firme en tu fe. Que leamos a San Lucas y que así nos cimentemos en nuestra fe. El mismo San Lucas, en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, continúa con el mismo Teófilo. A ver si la tiene por ahí, hermana, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 1. Por ahí lo tenemos. En mi primer libro, excelentísimo Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús había hecho y enseñado desde el principio. ¿Hasta qué versículo? Ahí nada más el versículo 1. El versículo 1. ¿Por qué? Porque está retomando otra vez. En mi primer libro, querido Teófilo, pues en esta traducción tienes excelentísimo Teófilo, en otras nos pone querido Teófilo. En mi primer libro te escribí todo lo que ya dije de Jesús, pero ahora te voy a seguir escribiendo, ya no solo de Jesús, sino de la Iglesia. Muchos dicen que el Evangelio de San Lucas debería continuar con los Hechos de los Apóstoles como un solo Evangelio, ya primero Cristo y después la Iglesia, lo que va haciendo aquella Iglesia naciente. Escuchamos alguna otra de las citas que tiene por ahí, hermana, para asegurarnos en estos textos que estamos leyendo y de cómo los mismos autores nos dicen que no todo lo que se hizo está escrito. Encontramos Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Así que, hermanos, sigan firmes y no se olviden de las tradiciones que les hemos enseñado personalmente y por carta. Bueno, San Pablo les dice a los habitantes de Tesalónica que no se dejen embaucar por otros que van hablando cosas diferentes a las que ha enseñado. Pero fíjense, San Pablo no dice, a ver, nada más lo que está escrito. Dice, no, estén firmes, manténganse firmes en las tradiciones que nosotros les hemos enseñado, que han aprendido de nosotros, tanto de viva voz como por carta. Esto es importante que lo tengamos. Otra de las citas que tenemos está Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 11. Ahora, hermanos, quiero que se acuerden del Evangelio que les he predicado. Este es el Evangelio que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. También por medio de este Evangelio se salvarán si se mantienen firmes en él, tal como yo se los anuncié. De lo contrario, habrán creído en vano. En primer lugar, les he enseñado la misma tradición que yo recibí, a saber, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que lo sepultaron y que resucitó al tercer día, también según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos ya han muerto. Después se apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Por último, se me apareció también a mí, que soy como un aborto, pues yo soy el menos importante de los apóstoles y ni siquiera merezco llamarme apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero soy lo que soy porque Dios fue bueno conmigo y su bondad para conmigo no ha resultado en vano. Al contrario, he trabajado más que todos ellos,
aunque no he sido yo, sino Dios que en su bondad me ha ayudado. Lo que importa es que, tanto yo como ellos, esto es lo que hemos predicado y esto es lo que ustedes han creído. San Pablo hace lo que llamamos el querigma, madre. Es el querigma, es decir, lo más importante de nuestra fe, que Cristo murió, resucitó, se apareció a sus apóstoles, que murió por nosotros, que esto se nos queda en el corazón. Pero lo curioso de esta cita es que comienza diciendo: el evangelio que yo les predico, que yo recibí, que a su vez se los transmito. Todavía no había evangelios escritos cuando Pablo hace esto, entonces es la tradición oral. Bueno, yo creo que hasta aquí nos va quedando ya claro que no todo lo que hizo Jesús, que no todo lo que hizo el Señor en la historia de salvación está en la Biblia, y que no toda la palabra de Dios está en la Biblia. No sé si les queda alguna duda. ¿Qué hacer para que la palabra de Dios influya más en nuestra vida? Son las dos preguntitas que ponemos y les dejamos solamente 5 minutos para cerrar nuestro programa. Nos queda claro que no toda la palabra de Dios está en la Biblia. Segundo, ¿qué hacer para que la palabra de Dios influya más en nuestras vidas?
Muy bien, queridos hermanos, hermanas, ya me están regañando que se nos acabó el tiempo. Miren que me emociono cuando se trata de la palabra de Dios y que la palabra de Dios siempre va a estar llegando a nuestros corazones. Les voy a pedir una disculpa, ahorita no vamos a alcanzar a contestar los comentarios y preguntas que nos estuvieron mandando. Los vamos a dejar para de hoy en 8. De hoy en 8 esperamos responder. Madrecita, usted me acuerda porque yo me pongo a hablar y después no alcanzo a contestar todo. Lo importante no es tanto lo que yo hable o lo que yo diga, lo importante es que te acerques tú a la palabra de Dios. Y esto es lo realmente importante. Yo te invito a que en esta semana cada día busques un momentito para escuchar la palabra, para reflexionarla. A mí me ayuda mucho tomar algún versito, algún pequeño detalle de la palabra de Dios y como traerlo así como estribillo en mi corazón, en mi cabeza y irlo repitiendo. Eso me va dando mucha vida, en especial de la reflexión de los domingos, tomar alguna palabrita que me sostenga durante la semana. Así que los invitamos de hoy en 8, por favor avisen de allá a sus amigos, parientes, vecinos, y para que de hoy en 8 estemos continuando con este tema tan importante, la interpretación de la Biblia católica y protestante. ¿Cómo se siente al terminar este programa, Madre Adriana? Un poquito lo descontrolé porque don Felipe ya tiene muy dominado todos estos textos, todos estos temas y vamos viviéndolo un poquito de otra forma. ¿Cómo se ha sentido? Pues yo creo que, al igual que todos los radioescuchas, muy enriquecida con las aportaciones, con la experiencia, con su forma de haber asimilado la palabra de Dios. Es pues muy contenta, muy enriquecida en el programa y también pues invitada, confrontada a descubrir qué tanto yo acepto o asimilo la palabra de Dios como esa palabra viva que está presente, que transmite la palabra de Dios, que me acompaña, que su palabra está ahí en esa Biblia y que aunque aparezca un libro muerto, es la palabra viva que está recordándome el mensaje de Dios para mi situación actual, para mi vida. Qué bueno, yo los invito a cada quien, el que se sienta contento, el que se sienta triste, sépase acompañado, amado por Dios y escuche su palabra. Hermana, ¿nos quiere hacer una oración para concluir este programa de este día? Claro que sí. Pues te agradecemos, Señor, por la inmensidad de tu amor. Te agradecemos por tu compañía, por tu cercanía, porque te preocupas de nosotros y estás atento en hablarnos, en llamarnos, en convocarnos, en reprendernos, en ayudarnos, porque todo eso lo encontramos en tu palabra. Gracias porque te preocupas de nosotros y te suplicamos que nos concedas ese don, esa dicha de descubrirte presente y vivo en la palabra que dejaste escrita a través de los escritores sagrados. Gracias, Señor, por tu presencia y por tu amor, y por intercesión de María te pedimos tu bendición. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues muchísimas gracias, Madre Adriana. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias a todos ustedes, hermanos, hermanas. Gracias a todo el equipo que estamos acá haciéndolos trabajar. Gracias y que el Señor los bendiga. Nos vemos de hoy en 8 con el favor de Dios. Les encargo una oración por don Felipe. De hoy en 8 cumple 49 años de ordenado sacerdote y que hagamos oración por él. Gracias, buenas tardes.
Hemos caminado juntos para redescubrir los cimientos de nuestra fe. Consolidemos nuestra fe con Monseñor Felipe Arizmendi. Te esperamos el próximo sábado a partir de las 6 de la tarde por esta frecuencia. Estás sintonizando Radio Tepeyac.